Buenos días, muchachos. Les voy a dejar entrar. Sí. Vamos a partir revisando la tarea. A ver. Voy a estar acá. Entonces, a ver. Había que responder la letra C, que era la eficiencia del ciclo, pero considerando la eficiencia en la turbina y en la bomba. Ya voy a hacer una parte que sería la eficiencia en la turbina. Dice que la eficiencia, voy a usar otro color porque está el enunciado en rojo. Ay, espérame. Acá. A ver. Ahí. Color azul. Acá. Y entonces, ¿dónde estaba? Ahí está. Ya. Entonces, ya la eficiencia de la turbina dice que es 88%. Eso es, quiere decir 0,88. ¿Ya? Entonces, yo eso lo puedo escribir como la eficiencia de la turbina, que es igual a... ¿Cuál es la ecuación de la eficiencia de la turbina? Si alguien me la puede decir. Arriba va el delta H ideal o el delta H real. Es la eficiencia de la turbina. En la fracción aquí. ¿Cuál sería la ecuación de la eficiencia de la turbina? De acuerdo a lo que ustedes hicieron en la tarea. ¿Qué nomenclatura usaron? ¿Mm? ¿Cuál sería la ecuación de la eficiencia de la turbina? Que ustedes ya tienen en su formulario, están estudiando, están resolviendo ejercicios. Es H3 menos H4 real. Ya, pero eso siguiendo los números que están aquí en el ejercicio. Sí, Ya. H3, menos H4 real partido ya, en H3 menos H4 ideal. 3 menos H4 ideal. Ya, gracias. Y entonces sería el delta entalpía real dividido por delta entalpía ideal. Entonces en este caso tenemos que 0,88 igual a. Y a la entalpía 3, voy a volver acá. Entalpía 3, según esto es 3116,1. ¿Ya? 3116,1. Vamos a anotar acá. 3116,1. Menos. Y a la entalpía 4 real no la conocemos. Eso va a ser nuestra incógnita. Después abajo de nuevo 3116,1.
La entalpía 4 ideal es la entalpía 4 que sacamos antes. ¿Y por qué es la ideal? Porque esa entalpía 4 se calculó asumiendo que la entropía en la salida de la turbina era igual a la entropía en la entrada de la turbina. Es decir, se asumió que la turbina tenía eficiencia 100%. Es decir, era una turbina isentrópica que mantenía su entropía constante. Entonces la entalpía ideal, 2403. 2403. Coma cero, parece que decir. Coma cero, ¿no? Sí, coma cero. Entonces aquí calculamos la entalpía 4 real. ¿Ya? ¿Cuánto le da eso? Aquí dejo. Profe, a mí me dio 24,88,572 kilojoule parte en kilogramo. 24,88. 572 Ya, coma 6, porque estamos bajando un poco así. kilojoule parte en kilogramo. Ya, gracias. Kilojoule partido por kilogramo. Ya, esa sería la entalpía 4 real. Yo no lo calculo, alguien que lo verifique si le da el mismo resultado, ¿ya? Pero mantenemos el que nos dictó Andrés, a 2488,6. Esa sería nuestra entalpía real. Entonces, los cálculos donde estaban implicados los balances de energías con la entalpía 4, ahora habría que usar esta entalpía como 4, con entalpía real. Es decir, por ejemplo, ahora podríamos calcular el trabajo de la turbina real, que sería H3 menos H4. Para otro lado. Perdón, pero si en este ejercicio sabíamos necesitamos llegar a la eficiencia del ciclo. Podemos sacar el flujo de calor. Tengo que sacar el flujo de calor. Acá. Q salida sería H4 menos H1. La entalpía 1 es la entalpía que está en la salida del condensador. Y ese no va a tener variación con la eficiencia de la bomba ni en la turbina. Entonces el Q salida podríamos calcular. Vamos a calcular Q salida, que sería el calor condensador, el calor real. Entonces podemos calcular ahora Q salida real. Q salida, bueno. Sería la entalpía 4 real. Hay que le poner una R aquí. Q salida real. Menos H1. Es decir, a ver para el lado. Q salida real. Debería ser 2488,6 menos. Y H1. Hasta H1. 384,44. 384,44. Ahí. Entonces ahí sacamos Q de salida real. Y eso, mientras acepto aquí, ¿cuánto haría? Veamos lo que está yendo atrasado. $2,488,6 menos 384,44. Eso da 2.104,16. 2.104,16. Y esta es la unidad de kilojoule kilogramo. Y por otro lado, la eficiencia de la bomba. La eficiencia de la bomba que dice que es 75%, es decir, 0,75. Y ese 1%, aquí en el caso de la bomba es al revés
de la turbina, o sea, el delta H real va abajo. ¿Y cuál sería la nomenclatura acá para la bomba? La bomba tenemos 1 y 2, ya. 1 y 2 en la bomba. H1 y H2 en la bomba. Entonces, para la bomba sería H1 y H2. Sería H2 menos H1 ideal dividido en H2 menos H1 real. ¿Ya? Acá sería entonces 0,75 igual a entalpía 2. Perdón. Me equivoqué. Necesito borrador aquí. Me equivoqué. El 1, el fijo. El de la entrada, el H1. Confundí. El H2 el que cambia. Necesito la pluma, no. Sería H2 ideal, H2 real. El de la salida el que cambia. Ya, entonces el H2 ideal ya lo tenemos acá. Cálculos previos. H2 ideal sería 387,47. 387,47. Ese es, sí, 387,47. 387,47. Menos el H1, que lo anoto acá, 384,44. Dividido en H2 real, es la incógnita, menos 384,44. Y ahí sacamos la entalpía 2 real. Y a ver cuánto es eso. Tratando de entrar. Todo eso sería 387,47 menos 384,44 dividido en 0,75 más 0,75 puro 5 más 384,44. 388,48. 388,48. Y eso está en kilojoule kilogramo. ¿Ya? Entonces ahora tenemos H2 real. Entonces podríamos sacar ahora Q de entrada, que sería el calor de la caldera, real, que sería H3 menos H2 real, usando la nomenclatura que está acá. Aquí. Q entrada, Q caldera, H3 menos H2. Ya. Esto pasaría a ser entonces Q de entrada real igual a H3, que sería... No, esto tengo que verlo acá, ¿no? H3, ahí está. 3116,1. 3116,1 menos H2 real, que sería 388,48. Entonces, Q real de entrada, o el calor de la caldera, sería 3116,1 menos
2388,48. 2727,62. 2727,62. ¿Ya? Kilojoule, kilogramo. Está por unidad de masa. Ya después, voy a entrar acá. Después, bueno, hay que sacar la eficiencia del ciclo. La eficiencia del ciclo. Se salió. La eficiencia del ciclo sería 1 menos Q salida real. Este sería la eficiencia del ciclo real. Partido por Q de entrada real. Entonces, la eficiencia del ciclo va a ser, voy a leer aquí, 1 menos 2104,16 dividido en 2727,62. Y esa eficiencia entonces da 1 menos 2104,16 dividido en 2727,62. 0,2286. 0,2286. Es decir, 22,9% de eficiencia. Que dejar entrar acá. 22,9% de eficiencia. Y antes, ¿cuánto da? Acá, 26% de eficiencia. ¿Ya? Y ahora con la eficiencia de los equipos turbina y bomba, bajó a 22,9%. ¿Ya? Para considerarla. Porque ya le están quitando un poco de idealidad. Que los equipos ya no están trabajando 100% ideal. Están trabajando con su eficiencia. Entonces la eficiencia del ciclo va a disminuir. De un 26% bajó al 22,9%. ¿Ya? Lo cual a nivel industrial es importante. Ya, un 1% es importante porque cada unidad porcentual va a implicar un costo. ¿Ya? Incluso en macroindustria de potencia, donde hay procesos energéticos, se valora hacer la gestión energética porque una gestión energética puede producir un ahorro del 5% de eficiencia. Y uno lo puede pensar que 5% es re poco. Pero ese 5% implica millones de dólares a una empresa petrolera, a una empresa que depende del consumo de energía. Entonces lo que hace un gestor energético, que también podría ser un campo profesional de ustedes a futuro, es que llega a un acuerdo con la empresa, que le diga, eso es lo que, esa es la forma de pagarse el gestor energético. Llega a un acuerdo de que, no sé, por ejemplo, por cada 1% de ahorro de energía, él recibe un monto, ¿ya? Entonces, o se le paga el 1% del ahorro total de energía que se logró. Lo que en una empresa macro es importante, porque si ese 5% para una empresa energética, una empresa petrolera, por ejemplo, y se ahorra el 5% y eso implica, no sé, pues 100 millones de dólares, y el 1% va a ser $1 millón para el gestor energético. ¿Ya? Y así es como trabajan los gestores energéticos. Y así puede ser gestión energético de edificios, que va a ser una de las profesiones que se vienen en el futuro, ya de la gestión energética. De lograr que, por ejemplo, supongamos en la universidad, que hay un gestor energético. Ese gestor energético tiene que preocuparse de cómo ahorrar energía. ¿Ya? Y ahorrar energía no solo es comprar mejor equipo,
también está el tema de los hábitos. Lo que decía, el 5% ahorro de energía de una empresa, por ejemplo, petrolera, que fue un ejemplo que vi que en México ahorraban 5%. Y ahí el profesor que estuvo como a cargo mío en el postdoctorado, eh, él asesoró a esa empresa. Entonces, ese 5%, ¿cómo lo logró? Simplemente aislando mejor las cañerías, evitando filtraciones en algunos procesos, eh, como última opción cambiando algunos equipos, ¿ya? Pero solo haciendo como mejoras de hábitos y arreglar el piping o sistema de instrumentación, se puede ahorrar fácilmente solo el 5%, ¿ya? Y el gestión energético cobra por un porcentaje de lo que ahorra la empresa, ¿ya? Que lo que decía es también un campo laboral para los ingenieros civiles. Y también quedó esto como planteado el problema de cogeneración. Les planteé, llegamos hasta la tabla que hay que armar, ¿ya? O sea, les recomiendo que armen esa tabla porque es mucho más ordenado, porque, por ejemplo, aquí son 11 flujos. En un ciclo simple son 4. Ya, pero usted va, por ejemplo, de cogeneración, aquí ya hay 11 flujos. Entonces, para tener un orden y tener todos los datos a la vista, es recomendable armar esta tabla, ¿ya? Es mucho más ordenado. Ya, entonces, recopilando este caso, era eh, ya la caldera, que genera vapor. Ese vapor se genera a 7 megapascal y 500 grados Celsius, y ese vapor tiene dos opciones. Bueno, pueden trabajar al mismo tiempo o se cierra una válvula y trabaja por el otro lado. O sea, aquí está la opción que esta válvula se puede cerrar y todo el vapor pasa directo a la turbina. Y si no, esta válvula se abre y el flujo se divide. Se divide una parte para ir al calentador de proceso y otra parte se va a la turbina. Una fracción. Esto es como una T que se separa con una llave. ¿Ya? Entonces ese vapor tiene esos dos caminos, esas dos opciones. Y el vapor que pasa a la turbina, hay una salida intermedia. Cuando vimos el funcionamiento de la turbina, el video, había una turbina de baja presión, presión intermedia y presión alta. Aquí es esto, pero está esquematizado de esta forma. Aquí, antes de que, bueno, el fluido entra por la turbina, después va a salir a una presión intermedia y de ahí el vapor sigue su camino. A ver, esto si yo lo separo, esto en la práctica es así. A ver, aquí va entra la turbina, ¿ya? Y de ahí una parte del flujo, y una parte del flujo sale de la turbina y otra parte continúa su camino. Y ahí pasa la segunda parte de la turbina y ahí sale. Que aquí no está esquematizado, pero así es como uno lo podría detallar. El tema está en cuánto sigue derecho y cuánto saca, ¿ya? O sea, cuánto se va por aquí y cuánto por allá. Hay una fracción que no se conoce de flujo. Puede ser 50 y 50, 30% y 60%, 40 y 60. No se sabe todo. Aquí no. Con el desarrollo del ejercicio se puede llegar a determinar, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, es turbina 1 y turbina 2, ¿ya? Eso está ocurriendo aquí, en esta parte. Se hace una extracción de vapor. Si saliera todo el vapor, si fuera un caso que tendría que ser de esta forma. Tendría que salir el vapor. Eh, ah, salir vapor, entrar un proceso cualquiera. Voy a poner aquí proceso. Y después del proceso volver acá. Y así. Pero eso no está ocurriendo acá. No hay una flecha que indique que está volviendo. Entonces es esto lo que está ocurriendo en la turbina. En una parte de la turbina se saca una muestra, una fracción, y lo otro sigue su camino a la segunda parte de la turbina. Y ahí. Entonces, esa parte que sigue su camino de la turbina sale como vapor a 5 kilopascal y va al condensador. Y aquí sale como líquido saturado.
Ese líquido saturado se bombea hasta un punto de mezcla. ¿Con qué se mezcla? Con el flujo que está acá. Que es una presión intermedia, que es 500 kilopascal, se mezcla en el calentador de proceso con una fracción del vapor que sacó antes. Ya, aquí algo importante a destacar es que cuando se producen puntos de mezcla, ambos flujos tienen que estar a la misma presión, ya, si no, no se van a mezclar. Aquí se fijan, este está a 500 kilopascal y el de acá también está a 500 kilopascal. ¿Ya? Entonces, eso se mezcla ahí, y como dice el enunciado, esto entrega energía. Aquí entrega energía. ¿Ya? Entonces esto sale como líquido también, esto tiene que ser como líquido saturado. ¿Por qué? Porque líquido saturado. Porque este flujo ha entrado a una bomba. ¿Y por qué se coloca otra bomba aquí? Porque este flujo trae la presión de 500 kilopascal. Y este flujo está a 7 megapascal. Entonces, para que este flujo que está a 500 kilopascal se pueda mezclar con este de 7 megapascal, tiene que aumentar su presión hasta 7 megapascal. Y ahí se pueden mezclar. Entonces, el flujo 10 y el 9 tienen que tener la misma presión de 7 megapascal. ¿Ya? Entonces se mezclan en la cámara de mezclado y se obtiene un flujo 11. ¿Ya? Y ese flujo 11 es el que se inyecta a la caldera. ¿Ya? Y ahí no es necesario otra bomba porque la misma presión que trae alcanza para que se impulse hacia la caldera de 7 megapascal. Y aparte que la caldera también está trabajando a 7 megapascal. ¿Ya? Entonces es como un paso directo, ¿no? El cámara mezclado es como, esto en realidad es como una T. ¿Ya? Y eso se refleja acá en el diagrama. El punto 1, ¿cuál era? El 1, ya, sale la caldera. El 1, que es el punto que sale la caldera, entra a la turbina, o sea, de la turbina, aquí está entrando la turbina, y se expande hasta el punto 5, que sería la presión intermedia. Esta sería la presión de esta isóbara, esta es la de 500 kilopascal. Esta isóbara de acá es la de 7 megapascal. Y la de acá abajo era de 5, creo, ¿no? 5 kilopascal. Esta isóbara de acá abajo. Ahí, esas isóbaras. El 1 se expande hasta el punto 5, que sería hasta 500 kilopascal. Y el punto 5 entra al calentador de proceso. El 5 se mezcla con el 4 que viene de acá. El 4. Este 4 se expandió horizontálpicamente aquí, porque la válvula funciona de forma horizontálpica. Cuando vimos los dispositivos, dije las válvulas son horizontálpicas, o sea, entalpía constante. De forma horizontálpica, entalpía 4 igual a entalpía 2, si que no me equivoco. Entalpía 2. ¿Sí? Entonces el punto 4 se mezcla con el 5 y forman el punto 7, que sería líquido saturado. 4 se mezcla con 5 y se obtiene el punto 7. Para que ocurra esto, que el 4 juntarse con el 5 y se forme el 7, tiene que haber una extracción de calor aquí. Aquí, tiene que haber una salida de calor. Cubo de proceso. Porque si no, debería quedar el punto entre medio. Si mezclo el 4 con el 5, el punto debería estar aquí entre medio. Pero ahí hay extracción de calor que no está en el esquema para que el punto se logre el punto 7, para que baje hasta allá. Del 5, bueno, sigue su camino el vapor, una fracción menor para esas condiciones, baja hasta el punto 6, y aquí entra el condensador. ¿Ya? Y el condensador, o se condensa hasta 8, y ahí se bombea hasta el punto 9. Y acá el 7 se bombea hasta el punto 10. Y el 9 con el 10 se mezclan y forman el 11, y el 11 ingresa a la caldera, y la caldera se calienta hasta el punto 1.
Ahí. Y ahí está el diagrama temperatura-entropía. Entonces, habíamos visto que el punto, ejemplo, 1, 2 y 3, estos son iguales. Y según los datos del ejercicio, esto es 7 megapascal, que como la columna está en kilopascal, dice 7000. La V entre paréntesis significa que están en estado de vapor. ¿Ya? Entonces, 1, 2 y 3 es el mismo, o sea, no es el mismo flujo, pero sí son las mismas condiciones de flujo. Si se fijan acá, el 1, el 2 y el 3 tienen las mismas características, pues simplemente se separa el flujo. Imagínense ese vapor por una cañería, llega a una T y se separa. Las propiedades no cambian, no hay ningún cambio de presión, temperatura, nada. Entonces, esos tres son iguales. Entonces, teniendo la temperatura y la presión, todos estos valores, todo esto los puedo sacar de la tabla A6. Tabla A6, todo eso. Porque es vapor sobrecalentado. Aquí, tabla A6. ¿Ya? Después, ¿qué otro dato tengo en el ejercicio? Nos dicen, algo que salga directo acá, que el punto 7 es líquido saturado. Y sabemos que la presión es 5 kilopascal, o sea, 500 kilopascal. Entonces busco la tabla A5 a 500 kilopascal y saco todos estos datos. Y lo mismo con el líquido saturado del punto 8 también. Todos estos dos valores, esto lo saco la tabla A5. ¿Ya? Eso directo con los datos del ejercicio. Después, ¿qué más puedo anotar en la tabla? Las presiones, al entender el proceso. El punto 4 va a tener la misma presión del 5 y el 7. ¿Ya? Entonces el 4 tiene 500 kilopascal. El 5 también 500 kilopascal. El 4, como es isotálpico con respecto al punto 3, no, el 2 se expande en la válvula. Si el 2 pasa al 4. Isotálpico con el 4, el 4 con el 2. Entonces, si el 2 era vapor, y si isotálpico se aleja mucho más de la campana, entonces obviamente también va a ser vapor el 4, manteniendo la misma entalpía. Eso es por isotálpico, el 2 con el 4. Después, el punto 5, sabemos que es una presión intermedia, ¿ya? Pero aquí no se puede decir, o sea, por el esquema uno dice que es vapor húmedo, pero hay que confirmarlo con el uso de la tabla, si es vapor húmedo o no. El punto 6 probablemente va a ser vapor húmedo porque la diferencia de presión es demasiado. 7 megapascal hasta 5 kilopascal, bastante la diferencia. Entonces probablemente el punto 6 es vapor húmedo. ¿Ya? ¿Qué más? El punto... todo lo que sale de la bomba va a ser líquido comprimido o líquido. Entonces el punto 9, 11 y 10, 9, 9, 10 y 11, todo esto va a salir de la tabla A7, que es de líquido. Y esto, el 4, 5 y 6, bueno, el 4, por analizar el proceso, va a ser tabla A6. Y el 5 y el 6, probablemente va a ser la tabla A5 también, ¿ya? Pero podría ser también la tabla A6, que ahí depende de, entre comillas, depende de las condiciones, ¿ya? En este caso, es la tabla A5, ¿ya? Pero en otro problema puede ser que el punto 5 esté fuera de la campana, o el punto 6 también esté fuera de la campana. ¿Ya? Entonces no es regla general que a la salida de turbina va a ser vapor húmedo. ¿Ya? El flujo de la salida de turbina es el más complicado porque ahí hay que ver de acuerdo al ejercicio si es vapor húmedo o vapor sobrecalentado. ¿Ya? Y ahí está con más detalle
completar esta tabla, que lo vi muy rápido el lunes. Entonces, veamos ahora los valores que están con color diferente al negro. Ya, este está en rojo porque se lo anoté porque sabía que era isentálpico, entonces está la misma entalpía del flujo 2. Después, como sé que... ya. Para obtener la entalpía en el flujo 5, y sabiendo que la eficiencia de turbina es 100%, entonces el punto 5 tiene la misma entropía de, viendo el esquema, el 5 tiene la misma entropía de 3, esto. Ahí, la entropía de 5 es lo mismo que la entropía de 3, ¿ya? Porque la eficiencia es 100%. No dicen nada de que la turbina tiene eficiencia. Entonces, la eficiencia en 5 es la misma de 3, es decir, o sea, perdón, la entropía. Esta es debido a eso. Y después la eficiencia en 6, o sea, la entropía en 6 es igual a la entropía en 5. ¿Por qué? Porque sigue su camino acá. Aquí es 5, sigue el 6. Isentrópico. Entonces, la entropía del 6, ese valor es culpa de la entropía del 5. Entonces acá, teniendo la presión y la entropía, busco la tabla de la entalpía, la tabla 5. ¿Cómo hago eso? Como está en la tabla de vapor húmedo, entonces, como hicimos en el primer ejercicio de estos tipos de ciclo Rankine, habría que sacar un título o calidad isentrópica. Entonces, el punto 5 va a ser el título del flujo 5 por la entropía del vapor saturado más 1 menos el título por la entropía del líquido saturado. Entonces, la entropía del 5 se conoce, estos datos se sacan de tabla, la entropía del vapor saturado y el líquido saturado se saca de tabla, entonces despeja X, que sería el título o calidad. 0,9952. O sea, está casi aquí al límite. Está casi siendo vapor saturado. Está ahí en el límite. Entonces, ya teniendo ese título isentrópico, lo usamos para calcular la entalpía ideal, que sería el título calculado por la entalpía del vapor saturado más 1 menos el título por la entalpía del líquido saturado. ¿Ya? Entonces hace 0,9952 por la entalpía que se saca de la tabla 5, 1 menos el título por la entalpía del líquido saturado. Y ahí obtenemos la entalpía, esto falta bien ahí, kilojoule kilogramo, ¿ya? De flujo 5. Sería la entalpía ideal. Sí, ese valor. Ese, de ese cálculo de ahí. ¿Sí? ¿Ya? Después, para el flujo 6, el mismo procedimiento. Acá el título da 0,7983 y con ese título calculamos la entalpía 6, que es 2072. Es decir, ese valor es por eso. ¿Ya? Entonces, se ocupa el mismo título para la entropía y la entalpía, que puede producir confusión para usted, es porque ese punto aquí refleja cantidad de vapor y cantidad de líquido. El título, o sea, 0,9952 implica que en el punto 5 hay 99,52% de vapor. Entonces todas las propiedades se ponderan con ese valor. O sea, el 99,5% de las propiedades del vapor versus el 0,5% de las propiedades del líquido. Entonces, tanto para la entalpía, la entropía, la energía interna, el volumen específico, está todo ponderado por eso. Entonces, la entalpía final va a ser el 99,5% de la entalpía del vapor y el 0,5% de la entalpía líquida. La entropía lo mismo. La entropía final es el 99,5% de la entropía del vapor
y el 0,5% de entropía del líquido. Si quisiera sacar el volumen específico, lo mismo. Ese volumen específico de la mezcla tiene el 99,5% de las propiedades del vapor y 0,5% de las propiedades del líquido. ¿Ya? Esa es la lógica del cálculo, el concepto de fondo. Ya se pondrá las propiedades del vapor con las propiedades del líquido. Y después acá en la tabla para el flujo 9, 10 y 11, bueno, hay dos caminos. Uno usando la tabla 7 y la otra opción es usando, a ver, por ejemplo, es 7 y 10. Por ejemplo, sería H10 menos H7. Eso se puede escribir como el volumen específico del 7 por la presión en 10 menos la presión en 7. Ya tiene la opción de usar las tablas A7 para despejar la entalpía, que en este caso se puede hacer porque es 7 megapascal y la tabla parte de 5 megapascal. Entonces se puede interpolar entre 5 y 10. Pero si es bajo 5, tenemos esta opción, que se ocupa el volumen específico del flujo de entrada a la bomba o el delta P. ¿Ya? Ahí tiene que tener cuidado con las unidades, porque la presión aquí tiene que estar en kilopascal y el volumen específico en metros cúbicos kilómetros. Entonces metros cúbicos por kilopascal le da directo en kilojoule. ¿Ya? No pueden reemplazar aquí atmósfera ni bar, PSI y directo joule, no. Tienen que ir cuidado con las unidades. Ya, pues que directo en kilojoule. Entonces aquí usé la tabla porque como era 7 megapascal sale directo. Y la otra opción es con eso, para despejar la entalpía. Bueno, ahí solo hasta cosas las entalpías. Hay el flujo 11. Visitaba el flujo 11 o no. La entalpía del flujo 11 resulta de la mezcla. ¿Ver? De la mezcla. Flujo 11 va a haber que calcularlo con un balance de energía. ¿Ya? Entonces, fijan, todo se completó sin hacer como ningún balance de energía, sino que simplemente manejando los conceptos, ¿ya? De entender el proceso. Se llenó la tabla completamente. ¿Ya? Aquí está para la bomba entre 8 y 9, ¿ya? Que es el otro camino que les decía. Entre 8 y 9, bueno, aquí la presión fue de la diferencia de 5 kilopascal, 7 hasta 7000 kilopascal. Entonces la diferencia es muchísima. Aquí el volumen específico se calcula el volumen específico 8 y la presión 9, bueno, 7000 kilopascal y 5 kilopascal. El volumen específico este se saca a la condición del punto 8, como líquido saturado. Líquido saturado a 5 kilopascal. Y el volumen específico. Eso. Entonces ahí se despeja, o sea, se calcula la potencia de la bomba 1. ¿Ya? Pero queda en unidades de kilojoule por kilogramo. Es como el trabajo específico, ya que no sabemos el flujo másico todavía. Para la bomba 2 sería volumen específico por el delta P. Nos queda, ¿ya? Recordar que esto es lo mismo que H9 menos H8. Y esto es lo mismo que H10 menos H7. Ya no olvidar eso, en el caso de las bombas. Ya tenemos los trabajos. Las entalpías. Entalpía 1, 2, 3 y 4 son iguales, que es lo que está en la tabla, 3411. H5, bueno, ya está calculado. H6 también ya está en la tabla.
H7 va a ser la entalpía líquido saturado. H8 también la entalpía líquido saturado. Aquí está lo que decía, despejar H9 a partir del delta P igual al delta H. Despejamos H9. Lo mismo, despejamos H9. También despejamos aquí H10. Ya, entonces ya con las entalpías calculadas podemos hacer los balances de energía. Aunque nos queda pendiente la entalpía 11, que de ahí la vamos a sacar con el desarrollo. Entonces la pregunta 1 era la tasa máxima de calor de proceso se alcanza cuando el vapor que sale de la caldera se estrangula y se envía al calentador de proceso mientras que la turbina no se envía nada. O sea, que esa era la pregunta. ¿Cuánto sería el calor máximo del proceso? Sería algo ilógico que todo el vapor pasa por acá, pero es como la condición extrema. Asumiendo que todo el calor pasa por acá, ¿qué ocurre? El calor, lo máximo que podría pasar por aquí sería flujo 1 por H4 menos H7. O sea, asumiendo que aquí ya se corta el suministro de vapor, sino que pasa todo por acá. ¿Ya? Eso implica que el flujo 1 sería igual que flujo 2, igual que flujo 4. ¿Ya? Todo ese vapor pasa por acá. Entonces va a ser flujo 1 por H4 menos H7. Como no hay nada por acá, no hay ingreso de este flujo. Entonces sería el balance entre el 4 y el 7. ¿Ya? Sería H4 menos H7 por el flujo para saber cuánto es el calor máximo que podría entregar el proceso. Entonces serían 41.560 kilowatts. Si todo el vapor que genera la caldera pasara al calentador de proceso, directo. ¿Ya? Sería el calor máximo del proceso. Después, el otro caso extremo, cuando no se suministra calor de proceso, o sea, este flujo no existe y todo pasa por la turbina por acá, todo pasa directo. Y se expande directo hasta 5 kilopascal, o sea, el flujo 2, 4 y 5 no existe, todo pasa por acá. Entonces ahí en ese caso el trabajo de la turbina que se generaría sería el flujo másico, que sería el mismo flujo 1 que está por acá, 15 kilos por segundo. Esos 15 kilos por segundo, se imagina que no está aquí anotado, pero el dato, aquí está. Flujo máximo de vapor a través de la caldera es de 15 kilos por segundo. ¿Bien? Entonces, asumiendo que todo eso, ese flujo de vapor, se va a la turbina. Sería entonces estos 15 kilogramos partido por segundo pasan entre la turbina a 7 megapascal y salen a 5 kilopascal. Y el flujo 2, 4 y 5 no existe. ¿Ya? Ese es el otro caso extremo. Y ahí se generarían 20.076 kilowatts de potencia. En ese caso la bomba de acá de entrada, bueno, esta bomba existiría, ya, y sería 15 por los 7,03, 105 kilowatts. Eso implicaría que son alrededor de 20 megawatts los que se podrían generar. ¿Ya? Y el calor de entrada, que sería H1 menos H11, aquí el calor de la caldera, serían los 15 kilogramos por segundo
por la entalpía 1, que es 3411, y el H11, que sería 144,68. ¿Ya? El H11 en realidad pasaría a ser el flujo que viene directo aquí de la bomba. Acá. Sería esto. Porque toda esta parte no existiría. Todo esto no existe. Para el otro caso extremo. Entonces este flujo pasaría a ser el flujo que entra directo a la caldera. El caso B. ¿Ya? Entonces ahí el calor que necesita la caldera serían 48.999 kilowatts. Entonces la eficacia del ciclo sería el trabajo neto más Q de proceso partido por Q de entrada. ¿Ya? En ese caso daría 40,8%. Ahora, si se ignora cualquier cambio en la energía cinética y potencial, un balance de energía en el calentador de proceso produce. Ya vamos a tener que está funcionando todo el sistema ahora. Ya va a ser que estar M4, M5 y M7. Y el Q de salida, Q de proceso. El que falta aquí en el esquema, el QP. Se cayó el Senge. Falta ahí el QP, calor de proceso. Entonces habría que hacer ese balance de energía. Entonces, lo único que sabemos es que este flujo es 15 kilogramos por segundo. Nos falta entonces, ¿cuánto sería el flujo 2? El 3. Hay que hacer los balances de masa también. Entonces, esa repartición, tengo que ver los datos del ejercicio ahora, para hacer los balances de masa. Ya dice, en la tasa de suministro de calor de proceso, cuando el 10% del vapor se extrae antes de que entre la turbina, y cuando el 70% del vapor se extrae de la turbina. Entonces, dice que acá. Dice que este flujo 2 es el 10% de lo que viene en la caldera. ¿Ya? Entonces el flujo 2 igual al flujo 4. Entonces M4 sería el 10% de 15. Después, acá sale el 90% de 15. Sigue avanzando. Y dice que el M5 en realidad el 70% de los 15. ¿Ya? Sería 10,5. ¿Ya? Y el resto sigue su camino. Entonces nos quedaría que M7 sería en realidad 1,5 más los 10,5, ¿ya? Y bueno, y acá hay que ver aquí, pues este sería, a ver, M4 sería 1,5. M5 sería 10,5 kilogramos partido por segundo. Entonces M7 va a ser 12. Ya, entonces si aquí van 10,5, pues aquí van 1,5 y aquí serían 13,5. Esos 13,5, 10,5 son para acá y acá me quedarían 3 entonces. Este flujo son 3. Aquí van 3, 3, 3, aquí 12 y 12 más 3, 15. Ahí. ¿Ya? Entonces tenemos el flujo 4 que es 1,5, el flujo 5 que es 10,5 y el M7 que sería 12. Y la entalpía ya la sacamos previamente y sacamos el Q de proceso.
sería 1,5 por el 3.411, 10,5 por 2.139, menos 12 por 640. Entonces el calor de proceso sería 26,2 megawatts. ¿Ya? 6,2 megawatts. ¿Ya? Eso es lo que quedaba en el tintero de la clase pasada. ¿Ya? Y ahora vamos a seguir con el tema de ciclos de potencia. Acá está. Con los ciclos de potencia. Acuérdense, si tienen dudas me van interrumpiendo. Los ciclos de los motores, donde la mayor parte de los dispositivos que producen potencia operan en ciclos, por eso ya lo hemos visto en las máquinas térmicas. Y así como existe el ciclo Rankine, que es la forma que ha creado el hombre para pasar de calor a trabajo, de generar precisamente nuestra fuente de energía eléctrica, las termonucleares, las termoeléctricas, bueno, todos los que dependen de energía fósil, energía nuclear, energías renovables, ya energía solar, todo, al final termina girando un vapor. Ese vapor hace girar la aleta de la turbina y genera un trabajo, y ese trabajo se transforma en electricidad. Y otra aplicación de los ciclos de la segunda ley son los motores, que ahí entramos en el tema de los ciclos potencia, ¿ya? Donde también existe un ciclo ideal y un ciclo real. Aquí hice la analogía con un actor de que está como súper maquillado, que sería el ciclo ideal, pero en la práctica, la foto real, ese sería el ciclo real, ¿ya? Aquí la línea continua sería el ciclo ideal, pero en la práctica el ciclo del motor es totalmente alejado de la idealidad. Se fijan aquí en la línea roja segmentada, se aleja bastante, mucho más que cuando hacemos la equivalencia entre ciclo Carnot y Rankine, que se desvían pero mantienen un poco las rectas, las pendientes, pero esto se aleja demasiado, o sea, se aleja bastante, pues son curvas más que rectas y son bastante diferentes entre el ciclo ideal y real, pero sí sigue la misma tendencia, están dentro de la misma zona. Entonces, por eso son difíciles de analizar. Pero es bastante complejo porque la diferencia entre el ideal y el real es superior que otros ciclos, ¿ya? Entonces, y lo otro que se necesita mucho más tiempo para que alcance el estado estacionario y se ajuste a un funcionamiento ya constante. Entonces, los valores que se obtienen no necesariamente son representativos de lo que ocurre en la realidad, pero sí son cercanos, dan una idea ya de lo que puede ocurrir en el proceso real. Cuando al ciclo real se le eliminan todas las irreversibilidades y complejidades internas, se consigue finalmente un ciclo que parece en gran medida al real, pero que está formado en su totalidad de procesos internamente reversibles, ¿ya? Entonces eso se llama un ciclo ideal. Entonces los ciclos de potencia, que son los ciclos de los motores, un ciclo ideal es que no va a tener ninguna fricción, lo cual no ocurre en la práctica. Hay mucha fricción entre por ejemplo, los pistones, dentro de los recipientes donde están los pistones, ya hay una fricción, ¿ya? Entonces el ciclo ideal no implica ninguna fricción, no que no es así. Entonces, por lo tanto, el fluido de trabajo no experimenta ninguna caída de presión cuando fluye en tubería o dispositivos como los intercambiadores de calor. Todos los procesos de expansión y compresión ocurren en la forma de cuasi equilibrio. Y esas son todas las suposiciones que se están haciendo para acercar el ciclo real al ideal, que las tuberías que conectan a los diferentes componentes del sistema están muy bien aisladas y la transferencia de calor a través de ellas es insignificante, lo cual no es así, ¿ya? Ignorar los cambios en la energía cinética y potencial del fluido de trabajo, ¿ya?
eso se asume como para acercar el flujo real al ideal. ¿Ya? Después, en el diagrama presión-volumen, el ciclo se puede representar con un proceso isocórico de 1 a 2, de 2 a 3 un proceso isobárico, de 3 a 4 un proceso térmico, y después de 4 a 1 isobárico. ¿Ya? Si el diagrama, perdón, era adiabático, 3 a 4. En el diagrama de temperatura-entropía, de 3 a 4 isentrópico, de 4 a 1 sería el isobárico, de 1 a 2 sería el isocórico, y de 2 a 3 sería el isobárico. ¿Ya? Que sería, por ejemplo, en el ciclo Otto, que es el ciclo ideal de motor de automóvil, el primero que se ideó, ciclo Otto, que es encendido por chispa. ¿Ya? Que un tipo de motor, están encendidos por chispa y el otro por compresión o por impacto. El fluido de trabajo se expande y se comprime alternativamente en un dispositivo de cilindro émbolo. ¿Ya? Entonces se analiza el sistema como si fuera ciclo cerrado, o sea, sistema cerrado, es decir, con energía interna, no con entalpía. Y para hacer el análisis también de los motores, se asume la condición de aire estándar. ¿Ya? ¿Qué implica eso? Que se utilizan las tablas de aire estándar. Entonces se asume que el fluido de trabajo es aire, a pesar de que son los gases de combustión, pero se asume que se comporta como aire estándar, y hay que circula de modo continuo en un circuito cerrado, y siempre se comporta como un gas ideal. Todos los procesos que integran el ciclo son internamente reversibles. Se asume que el proceso de combustión es sustituido por un proceso de adición de calor desde una fuente externa. O sea, la entrega de calor por la combustión se reemplaza por un Q, un flujo de calor, que entrega energía. Y el proceso de escape es sustituido por un proceso de rechazo de calor. ¿Ya? En lugar de considerar ese flujo de gas de combustión, se considera como una pérdida de calor para hacer los balances de energía. Entonces, entre el aire, el combustible, se produce la combustión, se producen los productos de combustión. Pero aquí en el caso de los motores de ciclo potencia, se asume que entra el aire, entra una fuente de calor y sale aire, ¿ya? Para los cálculos. Lo cual se ha mostrado que se asemeja bastante a la realidad. Están esas desviaciones, pero esos cálculos sencillos se asemejan a lo que realmente ocurre. Entonces, el émbolo reciprocante en el cilindro se alterna entre dos posiciones, fija llamada punto muerto, que sería el PMS que está aquí, ¿ya? Que es la posición del émbolo cuando se forma el menor volumen en el cilindro, y punto muerto inferior, que está acá, que es la posición del émbolo cuando se forma el volumen más grande del cilindro, o sea, cuando baja. Aquí está el volumen más bajo en PMS, y el PMI en el volumen mayor. La distancia entre PMS y PMI es más larga que el émbolo puede recorrer una dirección, y recibe el nombre de la carrera del motor, esta distancia. ¿Ya? El diámetro del pistón se llama calibre. El aire, una mezcla de aire y combustible, se introducen al cilindro por la válvula de admisión por acá, y los productos de la combustión saldrán por la válvula de escape. Entonces el pistón sube, baja, de acuerdo, va del PMS al PMI, el aire entra por válvula de admisión y los gases de combustión salen por la válvula de escape. ¿Ya? Entonces está esa carrera entre PMS y PMI. Entonces el volumen mínimo formado en el cilindro cuando el émbolo está en el PMS se denomina volumen de espacio libre, que sería ahí cuando topa con las válvulas, ese espacio. El volumen desplazado por el émbolo cuando se mueve entre el PMS y PMI se va a llamar volumen de desplazamiento, que es la carrera.
y la relación entre el máximo volumen formado por el cilindro y el volumen mínimo, o sea, el espacio libre, versus esto, tiene la relación R del motor. ¿Ya? El R, que es la relación entre el volumen de la carrera de desplazamiento versus el volumen que queda ahí como acumulado, que no se mueve. Ese R va a ser esa proporción. B máximo partido por B mínimo. Volumen máximo partido por volumen mínimo. El R. Y también va a existir PME, que sería la presión media efectiva, que es una presión ficticia que simula que el P delta B, o sea, ese trabajo neto es equivalente a este PME por delta B. ¿Ya? O sea, el trabajo neto que está encerrado aquí en esta curva, en este ciclo, es equivalente a este rectángulo formado entre el PME y el delta B. Eso es la presión media efectiva, es una presión ficticia. No existe dentro del motor esa presión, sino que es hacer el equivalente de ese trabajo, P por delta B, equivalente a este trabajo que queda encerrado en el ciclo. ¿Ya? Y el PME se calcularía también como el trabajo neto del ciclo dividido por el delta B, que sería volumen máximo menos volumen mínimo. El máximo, que era el del volumen de desplazamiento, y el mínimo, el volumen que queda atrapado, ya en el PMS. Como decía, existen los motores que pueden estar encendidos por chispa, ¿ya? O también los encendidos por compresión, que son los ECOM. Encendidos por chispa, la combustión de la mezcla del aire y combustible se inicia obviamente por una chispa en la bujía, mientras que los motores que se basan en encendido por compresión, la mezcla aire-combustible se autoenciende por su punto de ignición, al comprimirla por sobre de su temperatura de ignición o de autoencendido. Se comprime tanto que se autoenciende el combustible. Entonces ahora ya empezamos a verlo, ese era como general. El primer ciclo, el ciclo Otto, que es el más clásico, ¿ya? Que es encendido por chispa, el ciclo Otto. Entonces aquí son 4 tiempos, donde dejo este cuadrito. Se han encendido por 4 tiempos, ¿ya? Que eso es lo que está representado aquí en las imágenes. El de arriba es la parte real y el esquema de abajo es lo ideal, cómo se hacen los cálculos en termodinámica, que se asemeja a la realidad. Entonces, en la realidad ocurre esto en el ciclo Otto, en la etapa de compresión, fin de combustión, se expande el gas, se produce el escape de los gases de combustión, después nuevamente ingresa el aire. Ingresa el aire, se comprime, se expande y se escapa el gas. Aquí entra, se produce acá, entra el aire, se expande, está como al revés. Aquí entra el aire, acá se empieza a apretar, se sube el pistón, se produce la admisión, se comprime, se produce la chispa, y al explotar o a producirse la combustión, el pistón se aleja y sale. Y después vuelve a apretar para que salgan los gases de escape. ¿Ya? Y eso está representado aquí. Está en la etapa 1, de 1 a 2, que sería proceso isentrópico, ¿ya? Y adiabático, eso indica ese borde. Después de 2 a 3 sería cuando se produce la combustión, y entonces se simboliza con calor de entrada. De 3 a 4, que sería otro isentrópico, que sería un aumento del volumen. Y después de 4 a 1, cuando se van los gases de escape del motor, Q salida. Se encuentra cuando se produce la combustión o la chispa, y el Q salida sería cuando salen los
gases por la válvula de escape. ¿Ya? Y los otros de 1 a 2 y de 3 a 4 son los procesos cuando sube y baja el pistón en el motor de tipo Otto. Entonces vamos a tener un Q entrada, un Q salida, un delta V, dos delta V que son iguales. ¿Ya? Hay solo dos volúmenes. El 2 y el 3 son iguales, entonces un volumen 2. Entonces el volumen máximo sería el PMI y el volumen mínimo sería el PMS. Entonces aquí solo existe el R, solo el R, que relaciona entre el volumen máximo y el volumen mínimo, el R. ¿Ya? Y dos flujos de calor, y el trabajo sería el que se calcula con las etapas isentrópicas, ¿ya? Con los cambios de volumen. Entonces, planteando el ciclo Otto en ecuaciones termodinámicas, sería que va a tener Q entrada menos Q salida, más trabajo entrada menos trabajo salida, igual al cambio de energía interna, al cambio de energía del ciclo. Q entrada sería U3 menos U2, acá, el Q entrada. Y como la energía interna sería C sub B por delta T. Y el Q salida sería U4 menos U1, C sub B por T4 menos T1. La eficiencia de Otto sería 1 menos Q salida partido Q entrada. Eso se puede anotar con términos de temperatura, ¿ya? Como está expresado acá. Y si recordamos las ecuaciones para procesos isentrópicos, tenemos estas expresiones. Eso se pueden ocupar también aquí en los ciclos de potencia, en la etapa isentrópicas, que sería entre 1 y 2 y entre 3 y 4. Entre 1 y 2 y 3 y 4 podríamos hacer estas relaciones de procesos isentrópicos, ¿ya? Entonces, usando esto, podríamos reemplazar aquí en la ecuación de la eficiencia el ciclo Otto, ¿ya? Entonces ahí, reemplazando esto sumado con esto, me topa aquí el mouse, ahí, llegamos a esta expresión para la eficiencia del ciclo Otto. 1 menos 1 partido por R elevado a K menos 1. Sabiendo que K, acuérdense que K era C sub P partido en C sub B. Ahí. ¿Ya? Sabiendo eso, que K es C sub P partido en C sub B. Y el R es la relación de los volúmenes. El máximo partido del volumen. El mínimo. Recuerden que el K típico era 1,4. Entonces, pero oscila entre 1,3 y 1,7. Si no conocen el C sub P y el C sub B, se puede asumir el 1,4. ¿Ya? Pero es un dato del fabricante del motor, el K. O el R, en realidad, entrega el productor del motor, entrega el R, valor de R. ¿Ya? Pero aquí el valor de R dice que está entre 7 y 10. Por ahí está el valor típico de R, en ese rango. Entre 7 y 10, valor típico. R entre 7 y 10 para el ciclo de Otto. La relación de volúmenes. O sea, el volumen máximo puede ser hasta 10 veces más grande que el volumen mínimo. El ciclo diésel es ciclo por compresión, a diferencia del ciclo Otto que era por chispa. Estos también se conocen como ciclo, o sea, motores tipo diésel, ¿ya? Lo que no implica que funcionen solo con diésel, que es una de las confusiones que se generan, que son que el motor diésel funciona con diésel. No. El funcionamiento que se llama motor diésel ya no significa que solo funcione con diésel, sino que implica que funciona de esta forma. Funciona de que entre 2 y 3 ocurre la combustión, un Q de entrada, de 3 a 4 isentrópico, de 4 a 1 está el Q de salida, y de 1 a 2 hay un proceso isentrópico. Entonces hay una diferencia, porque entre 2 y 3 en el ciclo Otto era, se recuerda acá, isocórico. Acá, isocórico.
y ahora entre 2 y 3 es isobárico. ¿Ya? Ahí está la diferencia, en esa parte. Está la diferencia con Otto. El diagrama TS, bueno, entre 1 y 2 sería isentrópico, que está acá. 3 y 4 también isentrópico, que es en el momento donde se produce el movimiento del pistón, ¿ya? Donde aumenta y disminuye el volumen. ¿Ya? Aquí está la curva isobárica, aquí está la curva isocórica. Entonces, en el caso del diésel, no se asume como un sistema cerrado, sino que sistema semicerrado. Entonces, por ejemplo, el Q entrada, que va a ser entre 2 y 3, ocurre que hay un flujo, una energía de flujo que es P por delta V, más la energía interna. ¿Eso qué significa? Que aquí aparece el delta H. Pero hay una pregunta. Hay una pregunta aquí, ¿no? ¿Que alguien anotó algo? Ah, sí, isocórico se refiere a volumen constante. Sí, isocórico, o también se denomina isométrico, se refiere a volumen constante. ¿Sí? Entonces aquí P por delta V más el cambio de energía interna, eso es lo mismo que la entalpía. Entonces que vimos eso varias clases atrás, que H es igual a U más PV. ¿Ya? Entonces de ahí viene que esto se puede escribir como H3 menos H2. Y como es cambio de entalpía, aquí se ocupa C sub P por delta T. Y en el Q de salida, como es isocórico, aquí es C sub B delta T. O sea, el cambio de energía interna. La eficiencia térmica del ciclo diésel va a ser, bueno, esta parte es lo mismo. La diferencia va a estar acá. En que la expresión no se usa en términos de temperatura porque es re difícil saber las temperaturas que están ocurriendo dentro del motor. O sea, justo al final de cada etapa, teóricamente se pueden calcular, pero en la práctica no. Entonces se trata de dejar la eficiencia en términos del volumen. ¿Y cómo se logra eso? Aquí aparece otro R, porque aquí va a estar, existe el R que vimos para Otto, que sería B1 partido por B2, que sería el máximo partido por el mínimo. Y aquí existe un R sub C, que se define como relación de corte de admisión, que es la relación de los volúmenes de cilindro antes y después del proceso de combustión. Es decir, en relación a estos dos volúmenes. Ese volumen con este otro volumen, el 2 y el 3. Y ahí estaría, bueno, B3 partido por B2. ¿Ya? Entonces, la eficiencia térmica del diésel va a quedar en función del R y el R sub C. Y el K sigue siendo C sub P partido C sub P. ¿Ya? C sub P partido C sub P. Sigue siendo el K. ¿Ya? Entonces, lo que se ha visto es que la eficiencia térmica de Otto es mayor que la eficiencia térmica de diésel. Ciclos más actuales, bueno, hay varios, pero uno de los más actuales es el ciclo Brayton, que es como funcionan las turbinas de gas, que es como precisamente funcionan los sistemas de cogeneración de la turbina de gas. ¿Ya? Entonces, en la turbina de gas en realidad es un ciclo Brayton, donde inicialmente está la compresión del aire. Este aire comprimido se mezcla con el combustible, se produce la combustión, y ahí se producen los gases de combustión, los gases que son producto de la combustión, más el aire que sobra, y eso pasa a la turbina. Pero todo esto es un puro equipo, ya un solo dispositivo, un solo equipo industrial, la turbina de gas.
Y aquí está representado separado en tres, pero es uno solo. En ese mismo equipo ocurren estas tres cosas. ¿Ya? Y ahí se genera electricidad y también con los gases de escape, que en realidad es prácticamente aire caliente, con 5% de gas de combustión, se ocupa para generar energía térmica a través de calentar o evaporar agua en una caldera. ¿Ya? Y ahí está la descripción de lo que le estaba mencionando. Entonces, en este ciclo existe de 1 a 2, por ejemplo, una compresión isentrópica, de 2 a 3, una adición de calor, que es donde ocurre la combustión, de 3 a 4, la generación de trabajo en una turbina, y de 4 a 1 sería la recuperación de ese calor. Aquí sale aire caliente, entonces un intercambio de calor, donde habría un cubo de salida. Y ahí se cumple el ciclo Brayton. ¿Ya? Entonces, en este caso, en el ciclo Brayton, eh, básicamente es con entalpía, ¿ya? Que es un sistema abierto. De 2 a 3 isobárico, de 4 a 1 también isobárico, de 3 a 4 isentrópico, de 1 a 2 isentrópico. ¿Ya? Ejemplo de 1 a 2 sería el compresor, de 2 a 3 donde ocurre la combustión, de 3 a 4 sería la turbina, y de 4 a 1 sería el recuperador de calor. ¿Ya? Entonces, planteando, por ejemplo, Q de entrada sería H3 menos H2, C sub P delta T. Q salida sería H4 menos H1, C sub P delta T. Después, la eficiencia, de nuevo, queda en términos de temperatura, pero se trata de no dejarlo así, se deja en función de los volúmenes. ¿Y qué hacen acá? Entonces queda en esta expresión. 1 partido RP, acá menos 1 partido por K. ¿Qué es RP? Acá en este caso RP es la relación de la presión 2 y 1, que sería esta. La presión 2 con la presión 1. Eso. Esa relación sería la presión a la cual trabaja el compresor, o sea que aumenta la presión del compresor de 1 a 2, y la presión 1 sería la presión a la que baja la presión la turbina. ¿Ya? CLRP, P2 partido por P1, ciclo Brayton. Y otra vez ocupando estas relaciones que vimos para procesos isentrópicos. ¿Ya? Eso con respecto a los ciclos. Sebastián el viernes va a hacer ejercicios de los ciclopotencias. ¿Ya? Que también voy a hacer esto el lunes. Pero a ver si me dejan buscar algo. Alcanzamos a ver, pues son 5 para las 10. A ver el desarrollo de un ejercicio de ciclopotencia. A ver, aprovechando que quedó tiempo. Voy a buscar un ejercicio. A ver acá. Voy a buscar aquí uno de ciclo de potencia. Busquemos aquí en el Sergio. Explicarle un ejercicio. Ciclo potencia. Ciclo de... Capítulo 10. Capítulo 9. 9 y 10. Capítulo 8. Capítulo
9. Aquí está. A ver. O sea, ya más complicado. Lo dicen. Ya, a ver este. Voy a proyectar. Compartir pantalla. A ver. Acá. Que se está en Essential. Dice un ciclo diésel ideal con aire como fluido de trabajo tiene una relación de compresión de 18. Ahí están dando el R. Y una relación de corte. ¿Esto se puede rayar? Sí. Entonces el R acá es. A ver qué diferente. 18. Sí. Y el R sub C. Acá. R sub C. R sub C. Sería 2. Ya. Al principio del proceso de compresión, el fluido de trabajo está a 14,7 PSI y 80 grados Fahrenheit. Aquí está en punto 1, 14,7 PSI y 80 grados Fahrenheit. Bueno, la temperatura del punto 1, 80 grados Fahrenheit. Esta es presión, volumen. Y 11,7 pulgadas cúbicas, que sería el volumen. Aquí B1 sería 11,7. Aquí 11,7 pulgadas cúbicas. Ahí. A ver si quedó el. ¿Sí? Ahí sí. Sí, pulgadas cúbicas. 11,7 pulgadas cúbicas. Utilice las suposiciones de aire frío estándar y determine la temperatura y presión del aire al final de cada proceso. La temperatura y presión del aire al final de cada proceso. Y la salida de trabajo neto y la eficiencia térmica. Y la presión media efectiva. Ya. Entonces, bueno, la solución, las suposiciones. Se está suponiendo aire estándar frío son aplicables, por lo tanto puede suponerse que el aire tiene calores específicos constantes, ya a temperatura ambiente. O sea, podemos asumir un valor S sub P y S sub B fijo. Los cambios de energía cinética y potencial son insignificantes, ¿ya? Que está dentro de los supuestos para el ciclo ideal, ya que no se considera energía cinética y potencial. Ya la constante gas del aire, bueno, eso, el R, ya el C sub P, esto yo se lo daría como dato, C sub P, 0,24 BTU libra masa, ranking, y el C sub B 0,17. Y el K, acá, bueno, el K está además porque ya se sabe el C sub P y el C sub B. Con esos dos datos pueden sacar el K. Entonces en el diagrama PV del ciclo, que está acá al lado, se está mostrando los datos que sean. Se da el volumen 1, pero la presión 1, el volumen 1, la temperatura 1 también se da, ¿ya? Entonces, los valores de temperatura y la presión final de cada proceso pueden determinarse si se utilizan relaciones isentrópicas de gas ideal para proceso 1, 2, 3 y 4. Y aquí tienen que usar las propiedades que les mencioné delante.
Ya que está en la diapo, era acá. La ciclodiesel. No, acá. Ciclodiesel. Esta relación es de acá. Aquí. Estas. Esta. Pero son lo mismo, 1 y 2 y 3 y 4, lo mismo que las que están aquí para auto. Porque 1 y 2, 3 y 4 son trópicos acá también. 1 y 2, 3 y 4 y son trópicos. Ya. Estas relaciones de acá, estas. T1, T2 es igual a B2 partido B1 elevado a K menos 1. Y B2 partido B1 elevado a K menos 1 también es igual a B3 partido B4 elevado a K menos 1 y eso es igual a T4 partido T3. Esas relaciones las pueden usar. ¿Ya? Y también hay otras en función de la presión. Tendrían que buscarlas. Pero también hay otras que aparecen la presión. ¿Ya? No sé si acá aparecen en el otro ciclo. Brighton, con respecto a la presión. Con isentrópico entre 1 y 2 también. Sí. Aquí con respecto a la presión. T1 partido por T2 partido por T1 igual a P2 partido por T1 elevado a K menos 1 partido por K. Usando esas relaciones se puede despejar acá. Aquí. Por ejemplo, yo aquí tengo como dato tengo T1, conozco también presión 1 y conozco también B1. Entonces, puedo determinar las propiedades en 2. Sabiendo, a ver... sí, porque B2, también conozco B2. ¿Por qué? Porque B2 resulta de la relación de R que conozco. R es 18. Entonces, R es B1 partido por B2. Entonces, B2 va a ser R partido por B1. R partido por B1. R partido por B1. Entonces, B2 se conoce también. Entonces, ya teniendo B1 y B2, puedo sacar T2. ¿Cómo lo sacaría? Con esta ecuación de acá. ¿Dónde está? Que relaciona T1 con volumen. Acá. Conozco T1, conozco B2, B1, el K es 1,4 y despejo T2. De ahí se puede sacar T2. ¿Ya? Y para sacar la presión 2, podría aplicar esta de acá. ¿Dónde está? Acá tengo, ya sabiendo T2, podría T2, T1, P1 y despejo P2 de acá. ¿Ya? Practiquen eso porque hay que despejarlo de ecuaciones que están elevadas a un número y ahí se confunde. ¿Ya? Porque hay que aplicar el antilogaritmo, ¿ya? Para poder despejar de ahí. Entonces, por ejemplo, B2 se saca con B1 partido por R. ¿Ya? El B3 se calcula con R sub C por B2, que también es dato del R sub C. Y B4 igual a B1. O sea, se conocen todos los datos de volumen. Después, con lo que les mencionaba, T2 se saca con las relaciones de procesos isentrópicos. ¿Ya? Donde haya procesos isentrópicos en los ciclos de potencia, pueden aplicar estas ecuaciones. ¿Ya? Después, en el proceso 2 a 3, como es isobárico, así que presión 3 es igual a presión 2, que se calculó de arriba. Y después aquí, ¿qué están aplicando? La ecuación de gas ideales. Es igual a N y R. Ya tiene N constante, R constante, y de aquí se puede despejar P3. ¿Ya? Aquí aplicando ecuación de gas ideales. Después,
lo mismo, en la otra etapa de isentrópica, de nuevo las ecuaciones de proceso isentrópico. T4 igual a T3 por B3 por T4 igual a K menos 1. Y ahí ya obtienen todas variables. Ahí obtienen T1, T2, T3 y T4, P1, P2, P3 y P4, y B1, B2, B3 y B4. Obtienen las tres de cada punto. Ya teniendo eso, por ejemplo, pueden sacar también la masa que está circulando, la masa de aire. La masa, por ejemplo, en el punto 1, que sería la presión 1, volumen 1, partido por R, T1. ¿Ya? Y con esa masa pueden calcular M por delta H, que sería pasar el calor de entrada. ¿Ya? Obviamente ese M es el mismo para todos. O sea, si ustedes aplican esto para los 4 puntos, debería darle el mismo valor, el mismo flujo másico. Y aquí algo que hace el Sengel, que no estoy muy de acuerdo, que usa R para cada compuesto. Aquí se usa el R típico, debería quedar la unidad de moles. Pero después con el peso molecular lo pasan a masa. El Q de entrada, bueno, viendo las ecuaciones que están en la diapo y haciendo la analogía con los subíndices, no sé si irán a coincidir los subíndices, pero si coinciden, va a ser M por H3 menos H2. La entalpía es S sub P delta T. Y sacan el Q de entrada. El Q salía en el diésel sistema cerrado. Entonces va a ser M por cambio de energía interna. Entonces, teniendo Q de entrada y Q de salida, pueden sacar el trabajo neto. El trabajo neto, que sería la suma y resta de todos los trabajos, igual a suma y resta de todos los flujos de calor. Entonces, el trabajo neto va a ser 1.297 BTU. Y la eficiencia térmica va a ser trabajo neto partido por Q de entrada, 63,2%. ¿Ya? Y la presión media efectiva se calculará con el trabajo neto partido por el delta de volumen. Y eso sería 110 PSI. ¿Ya? Entonces nosotros nos enfocamos en Otto, Diesel y Brighton. Yo me salté el Stirling y Ericsson porque iba a ser mucho para tan poco tiempo. ¿Ya? Así que ahí ojo con lo que estudian del Senge. ¿Ya? Y Sebastián va a hacer más ejercicios de esto el día viernes. ¿Ya? Pero eso es básicamente los ejercicios de los ciclos de motores. Es como determinar las temperaturas, presión, volumen de cada punto, determinar los flujos de calor y la eficiencia. ¿Ya? Con las ecuaciones aquí, incluso la eficiencia podrían haberla determinado con el R, no necesariamente llegar hasta este término. La eficiencia térmica del diésel, si vemos acá la diapo, era esta ecuación. 1 menos esta expresión. Entonces, podrían ver si da el mismo cálculo, da el mismo valor, aplicando esta ecuación como tarea. Si aplicar esta ecuación, da el mismo resultado que aparece aquí en el libro. Con esta, 63,2%. Por aquí conocen el R, conocen el R sub C y conocen el K. Entonces verifiquen como tarea si para el ejemplo 9.3 la ecuación de eficiencia que vimos en la clase coincide con este cálculo que está acá. Coincide con el 63,2%. ¿Ya? Que sabiendo esos datos no es necesario hacer todo el resto. Sabiendo los R, no es necesario sacar los flujos de calor ni de trabajo para sacar la eficiencia. ¿Ya? Entonces verifiquen eso como tarea. ¿Ya? Si realmente da ese cálculo. Debería dar el mismo. ¿Ya? Si son consistentes las ecuaciones. Ya, consultas.
Si no, lo dejo para que hagan la actividad, me la envíen durante el día, verifiquen si ese cálculo de eficiencia coincide con el del libro. ¿Ya? Calculo de otra forma. En el consulta ya nos estaríamos contactando el próximo lunes con ejercicio. Profe, Sígame. tengo una consulta sobre la evaluación anterior. ¿Ya? Que si la va a entregar el mismo día o cuándo la va a poder entregar. No, me falta revisar ejercicio 2. Entonces, yo espero tener en estos días. Y el lunes revisar la pauta, porque la próxima prueba es el miércoles, si no me equivoco, ¿no? Sí, profe. Sí. Entonces, la pauta revisarla el lunes y la nota la tendrían estos días. Antes del lunes, obviamente. ¿Ya? Eh, y cualquier duda de los ciclos, me envían un mail. Con, no sé, algunos estudiantes me mandan preguntas por el chat de Teams o el mail. ¿Ya? Eso, que estén bien. Cuídense, muchachos. Chao, profe. Chao, Chao, profe.